El movimiento circular uniforme es un movimiento de trayectoria circular en el que la velocidad angular es constante. Esto implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales. En el vector de velocidad no cambia de módulo, pero sí de dirección. Esto quiere decir que no tiene aceleración tangencial ni aceleración angular, aunque sí aceleración normal. Eligiendo el orden de coordenadas para estudiar el movimiento en el centro de la circunferencia y conociendo su radio, podemos expresar el vector de posiciones con esta fórmula. De esta manera, la posición y el resto de las magnitudes cinemáticas quedan definidas por este valor, phi en cada instante. Cuando un cuerpo describe un movimiento circular, el sistema de referencia se suele establecer en el centro de la circunferencia de radio que describe su trayectoria. Partiendo de esta situación, cada coordenada x y y se obtiene en base al ángulo que describe su vector de posición, r, con el eje x y el radio con esta fórmula. Características del movimiento circular uniforme. La velocidad angular es constante. El vector velocidad es tangente en cada punto a la trayectoria y su sentido es el movimiento. Esto implica que el movimiento cuenta con aceleración normal, tanto la aceleración angular a como la aceleración tangencial at son nulas, ya que la rapidez o aceleración módulo del vector velocidad es constante y existe un periodo que es el tiempo, ya que el cuerpo emplea en dar una vuelta completa. Esto implica que las características del movimiento son las mismas cada t segundos. La expresión para el cálculo del periodo es esta y es solo válida en el caso de los movimientos circulares uniformes. MCU. Existe una frecuencia que es el número de vueltas que da el cuerpo en un segundo. Su valor es el inverso del periodo. La naturaleza y tu día a día están llenos de ejemplos de movimientos circulares uniformes. La propia Tierra es uno de ellos. Da una vuelta sobre un eje cada 24 horas. Los viejos tocadiscos o un ventilador son otros buenos ejemplos de movimiento circular uniforme. A. ¿Cuál es la velocidad en radiales sobre segundos de una rueda que gira 300 revoluciones por minuto? B. Si el diámetro de la rueda es de 90 centímetros, calcular la velocidad lineal en un punto de periferia. Primero tenemos que pasar la velocidad angular en el sistema internacional para poder usar radiales sobre segundos. En el apartado B tenemos que usar la fórmula de velocidad lineal, la fórmula pie el radio. Primero tenemos que pasar la velocidad angular en el sistema internacional para poder usar radiales sobre segundos. En el apartado B tenemos que usar la fórmula de velocidad lineal. La fórmula pide el radio, que sería la mitad de 90, que es 45, pero no podemos trabajar en centímetros, así que tenemos que pasarlo por el sistema internacional para trabajar en metros. Después de eso, sustituimos y despejamos. Siendo 30 centímetros el radio de las ruedas de un coche y 900 las revoluciones que dan por minuto, calcula A. La velocidad angular de las mismas. B. La velocidad del coche en metros sobre segundos y kilómetros sobre hora. Pasamos 900 RPM al sistema internacional para obtener 94.25 radiales por segundo y así terminar con el problema A. Para lograr el problema B, utilizamos la fórmula velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio. El radio aquí está en centímetros, así que hay que llevarlo a metros, que vendría siendo 0.3 metros y ahora sí podemos sustituir y resolver. El problema dice que tenemos que resolver en metros sobre segundos que ya está hecho, pero falta pasarlo a kilómetros sobre hora, así que utilizamos el sistema internacional. Un coche circula a una velocidad de 90 kilómetros sobre hora. Si el radio de las ruedas del coche es de 30 centímetros, A. Calcular su velocidad lineal en metros sobre segundos. B. Calcular la velocidad angular de las ruedas en radiales sobre segundos y en revoluciones por minuto. Primero pasamos la velocidad de 90 km sobre hora a metros sobre segundos con el factor de conversión. Para calcular velocidad angular, usamos velocidad lineal es igual a velocidad angular por radio, que por cierto está en centímetros, así que tenemos que pasarlo a metros.
Después tenemos que despejar velocidad angular y resolvemos. Una vez que tenemos la respuesta de la B en radiales sobre segundos, tenemos que pasarlo a revoluciones por minuto. La rueda de una bicicleta tiene 30 centímetros de radio y gira uniformemente a razón de 25 vueltas por minuto. A. Calcula la velocidad angular en radiales sobre segundos. B. Calcula la velocidad lineal en un punto de la periferia de la rueda. C. Ángulo girado por la rueda en 30 segundos. D. Número de vueltas en ese tiempo. El radio tenemos que pasarlo a metros que nos da 0.3 metros. Y hacemos lo mismo en el dato de 25 vueltas por minuto para obtener 2.62 radiales por segundo. Ahora ya tenemos la primera respuesta. Ahora resolvemos el inciso B con la fórmula velocidad lineal es igual a velocidad angular por radio. Para obtener la respuesta C, usaremos la fórmula de ángulo girado. Sustituimos y resolvemos. Para el inciso D, solo pasamos al sistema internacional. Un satélite describe un movimiento circular uniforme alrededor de la Tierra. Si su velocidad angular es de 0.5 vueltas por hora, calcula el número de vueltas que da en un día. Para poder tener el número de vueltas, aunque parezca algo difícil, en realidad es fácil. Solo hay que multiplicar 0.5 por las horas que tiene un día, o sea, 24 horas. Una noria de 40 metros de diámetro gira con una velocidad angular constante de 0.125 radiales por segundo. Calcula A. La distancia recorrida por un punto periferia en un minuto. B. El número de vueltas que da la noria en ese tiempo. C. Su periodo. D. Su frecuencia. Para el primer inciso, usamos la siguiente fórmula. Una vez que tenemos el ángulo girado, podemos utilizar esta fórmula. Para la respuesta B, tenemos que pasar el ángulo girado a vueltas. Para obtener la respuesta C, utilizamos t igual a 2pi sobre velocidad angular igual a 2pi sobre 0.125 que da 16pi igual a 50.27 segundos. Para averiguar la frecuencia utilizamos esta fórmula, y su respuesta será en hercios, porque es lo que utiliza la frecuencia. El movimiento circular uniformemente acelerado, también llamado movimiento circular uniformemente variado, es un movimiento de trayectoria circular en el que la aceleración angular es constante en el vector velocidad que es tangente en cada punto a la trayectoria y además varía uniformemente su módulo. Podemos describir la posición de un elemento que se mueve según un movimiento circular uniformemente acelerado de la misma manera que se hizo con el movimiento circular uniforme. Comenzamos eligiendo el origen de coordenadas en el centro de la circunferencia y conociendo su radio. Se puede expresar el vector de posición con la siguiente fórmula. De esta manera la posición y el resto de magnitudes cinemáticas queda definida por el valor de phi en cada instante. Características del movimiento circular uniforme acelerado. 1. La aceleración angular es constante. 2. Existe aceleración tangencial AT y es constante. Hay que recordar que AT es igual a A por R, siendo R el radio de movimiento. 3. Existe aceleración normal o centrípeta, ANS responsable del cambio de dirección del vector velocidad. Sin embargo, no es constante, sino que depende de la velocidad en el punto considerado. Hay que recordar que AN es igual a B2R igual a W el cuadrado por R. 4. La velocidad angular W aumenta o disminuye de manera uniforme.
El desplazamiento de la partícula es más rápido o más lento según avanzará el tiempo del ángulo recorrido en un intervalo de tiempo. Se calcula por la siguiente fórmula. Aplicando la fórmula del incremento de ángulo, calculemos la posición en la que está la partícula. Pasado el tiempo se obtiene la fórmula de la posición. La velocidad angular aumenta o disminuye literalmente cuando pasa una unidad del tiempo. Por lo tanto, podemos calcular la velocidad angular en el instante. El sentido de la aceleración angular puede ser contrario de la velocidad angular. Si la aceleración angular es negativa, sería un caso de movimiento circular uniforme retardado. La velocidad tangencial es el producto de la velocidad angular por el radio. La velocidad tangencial también se incrementa literalmente mediante la siguiente fórmula. La aceleración angular en el movimiento circular uniformemente acelerado es constante. Se calcula como el incremento de velocidad angular desde el instante inicial hasta el final, partido por el tiempo. La aceleración tangencial en el movimiento circular uniformemente acelerado. Mexua se calcula como el incremento de velocidad desde el instante inicial hasta el final, partido por el tiempo. La aceleración centrípeta en McQuA se halla mediante esta fórmula. En el McQuA, la velocidad angular cambia respecto al tiempo, por tanto el periodo cada vez será menor o mayor, según si decrece o crece la velocidad angular. La frecuencia en el caso del McQuA es mejor o menor porque la velocidad angular cambia la fórmula de la frecuencia. El día a día está repleto de ejemplos de movimientos circulares con aceleración angular constante. Se puede ver en el movimiento de las aspas cuando enciendes o apagas un ventilador, o puede que también se den en las ruedas de un coche que para en un semáforo. Muchos de los movimientos circulares uniformes habituales, antes de alcanzar una determinada velocidad angular constante, deben pasar por un periodo en el que son movimientos circulares uniformemente acelerados. Una rueda inicialmente en reposo adquiere una aceleración de 4 radiales sobre segundos al cuadrado. Calcular la velocidad angular y el ángulo girado por el disco. A los 5 segundos. B a los 10 segundos. Nos damos cuenta que la velocidad angular inicial es 0. Utilizamos la fórmula. Velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Y ahora sustituimos los datos y vemos que la respuesta es 20 radiales sobre segundos. Para el ángulo girado utilizamos esta fórmula. Ángulo girado es igual al ángulo girado inicial más velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de alfa por tiempo al cuadrado. El ángulo inicial nunca es comentado, así que 0. Entonces sería 0 más 0 por tiempo, que es 5 más un medio de alfa, que es 4 por 25. La respuesta sería 55 radiales. Ahora hacemos lo mismo con la opción B y tenemos la respuesta. Una rueda de 50 centímetros de diámetro partiendo del reposo tarda 10 segundos en adquirir una velocidad de 360 revoluciones por minuto. Inciso A. Calcula la aceleración angular y tangencial del movimiento. Inciso B. Cuando la rueda llega a la velocidad anterior, ¿cuál es la velocidad lineal del punto de la periferia? Primero ponemos los datos radios, es 25 centímetros. Los pasamos a sistema internacional para que quede en 0.25 centímetros. El tiempo es de 10 segundos. La velocidad angular inicial es 0. La velocidad angular es de 360, que lo pasaremos a sistema internacional y vendría siendo 37.70 radiales por segundo. Utilizamos esta fórmula, sustituimos y despejamos la aceleración para la aceleración tangencial, usamos esta fórmula y sustituimos. Un disco inicialmente en reposo adquiere una aceleración de 3 radiales por segundo al cuadrado. Calcular el número de vueltas. Inciso A los 5 segundos. Inciso B, a los 10 segundos. En estos casos, cuando te preguntan por el número de vueltas, lo que hay que utilizar es el ángulo de giro y sustituir. Una vez que tengas el ángulo de giro, hay que calcular el número de vueltas. Para hacer eso, utilizamos un factor de conversión. Luego hacemos la opción B de igual manera.
Un volante de 50 centímetros de radio gira a 180 radianes por minuto. Si es frenado y se detiene a 20 segundos, calcula la velocidad angular en radianes por segundo, la aceleración angular y tangencial y el número de vueltas dadas en 20 segundos. Pasamos los 50 centímetros al sistema internacional para dejar en 0.5 metros. Contestamos el apartado y dice que tenemos que pasar W, o sea, velocidad angular en radianes por segundo. Para esto utilizaremos el factor de conversión. El dato que acabamos de sacar será fundamental para resolver los demás problemas, y aparte hay personas que se llaman a estos tipos de problemas movimiento circular uniformemente retardado por el objeto que está frenando, así que aquí sería una desaceleración. Utilizamos esta fórmula, sustituimos y despejamos aceleración angular. Para calcular el número de vueltas utilizamos la fórmula de ángulo girado, phi. Primero calculamos phi y usamos un factor de conversión. Un disco gira con una velocidad angular de 10 radiales sobre segundos. Si en 5 segundos se duplica su velocidad, calcular los incisos siguientes. Inciso A, aceleración angular. Inciso B, número de vueltas en esos 5 segundos. Anotamos los datos y si nos damos cuenta dice que en 5 segundos se duplica. Así que la velocidad final será el doble, o sea 20. Entonces lo anotamos. Para el inciso A utilizamos la siguiente fórmula. Sustituimos y despejamos la aceleración angular. Para el número de vueltas primero el ángulo girado y luego pasarlo número de vueltas.